Uno de los síntomas clásicos en medicina es lo que llamamos el dolor de cabeza, la cefalea. Esa sensación que a veces es inquietante y que tiene muchísimas causas por las cuales este síntoma, que llamamos así, porque no hay forma de medirlo como tal, sino todo lo que tenemos es el relato del paciente de qué tanto dolor de cabeza tiene y dónde se encuentra. Tiene una relevancia quizás de poca importancia o de mucha importancia según sea el caso. Entonces hoy vamos a hablar sobre el dolor de cabeza, cuándo preocuparse y cuándo no. Hay personas que tienen una larga historia de cefalea, es decir, a través de su vida en diferentes momentos han tenido lo que se llama una jaqueca o también como es conocida una migraña, un dolor persistente a nivel de la cabeza, usualmente en las áreas temporales y que tiene un componente neurológico de origen. Los dolores de cabeza se pueden en cierta forma dividir en tres grandes grupos: los procesos neurálgicos, los procesos compresivos y los procesos irritativos. Es decir, recordemos que en la cabeza hay un órgano que es el cerebro rodeado de una serie de membranas que son las meninges. En ese espacio de las membranas que rodean el cerebro hay un líquido que es el líquido cefalorraquídeo, pero todo esto está contenido en una estructura rígida que es el cráneo, lo cual no permite que si algo empieza a aumentar de tamaño dentro del cráneo, esto pueda inevitablemente conducir a un aumento de la presión intracraniana. Entonces, si el cerebro se dematiza, se inflama, ocupa más espacio que el habitual y eso aumenta la presión intracraniana. También las membranas que rodean el cerebro pueden inflamarse, llenarse de líquido, engrosarse, y eso también aumenta la presión intracraniana. Encima de eso hay una enorme cantidad de vasos que son los que nutren el oxígeno, la sangre, la energía al cerebro, los vasos intracranianos, divididos en dos grupos, ¿no, verdad? Los que llevan sangre al cerebro, las arterias, y los que drenan sangre del cerebro, las venas. Si alguno de esas estructuras vasculares aumenta su presión, también aumenta la presión intracraniana. Es decir, si la presión arterial aumenta, va a aumentar la presión dentro del cerebro. Y de igual manera, si se trombosa en las venas y no se produce un drenaje adecuado de la sangre contenida en el cerebro, pues también aumenta la presión en el sistema venoso y se ocasiona esto. El cerebro como tal no duele, no tiene terminaciones nerviosas. Curiosamente, el tejido nervioso no tiene terminaciones de dolor. Sin embargo, las estructuras alrededor del cerebro, las membranas, los vasos sanguíneos, etcétera, sí tienen una serie de sensores de presión que en un momento dado pueden notificarle al mismo cerebro que la presión intracraniana está aumentando. De tal manera de que los dolores de cabeza pueden, como dije, venir de muchas etiologías, o sea, orígenes. Algunos pueden ser de tipo neurológico, otros de tipo, en cierta forma, bioquímico, es decir, producto de la liberación de ciertas sustancias que irritan los vasos o irritan las membranas. También pueden ser producto de infecciones, ¿verdad? Las famosas meningitis producen unos dolores de cabeza terribles, pues porque la infección por un virus o por una bacteria de este espacio líquido que rodea el cerebro y las membranas que lo cubren pueden en un momento dado irritar y aumentar la presión intracraniana y producto de este aumento de presión pues doler muchísimo la cabeza. Así es que tenemos una amplia gama de causas que pueden producir dolor de cabeza y entonces ustedes se preguntarán, bueno, y entonces, ¿cómo distingo yo un dolor de cabeza casual o digamos transitorio de uno preocupante? Bueno, lo primero es que si usted si usted sufre dolores de cabeza con frecuencia por producto de la jaqueca o migraña, ya usted conoce su patrón de dolor.
Ya usted lo identifica. El dolor suyo tiene un carácter, tiene unos momentos en que aparece y con frecuencia desaparece espontáneamente o con mínimo tratamiento. Tenemos también las sustancias que mitigan el dolor, llamamos analgésicos, y en un momento dado, pues la gente puede en un momento dado tener un dolor de cabeza leve, y entonces tomar acetaminofén o ibuprofeno, o cualquiera de estos analgésicos eh, que son desinflamatorios no esteroideos, y en un momento dado esos antiinflamatorios ayudan también reduciendo el dolor y el exceso de ciertas sustancias tóxicas como la cafeína, el tabaco, el alcohol, produce una deshidratación y una inflamación también del tejido del sistema nervioso central. Entonces en un momento dado usted puede tener la famosa jaqueca del día siguiente después de una intoxicación alcohólica severa, ¿no? Usualmente se mitiga con una buena hidratación y un replenimiento de los electrolitos. Pero hay también esos dolores de cabeza que son atípicos. Usted sabe que son demasiado extraños, tienen una duración que va increciendo, es decir, no solamente aparecen súbitamente, sino que se vuelven más intensos a medida que pasa el tiempo y se asocian también a otros síntomas ya neurológicos, ¿verdad? Alteraciones del habla, alteraciones motrices, situaciones donde usted pierde la sensibilidad en algún área del cuerpo, dificultad para comunicarse. Todos estos síntomas asociados a una cefalea intensa son motivo de emergencia. Usted tiene que ir de inmediato a un centro, no estar tomando que sea aspirina ni ningún otro medicamento hasta que usted no llegue a un centro médico donde puedan hacerle una evaluación neurológica completa, porque estos pueden ser los signos tempranos, como les dije, de un aumento en la presión intracraneana por razones de tipo inflamatorio, por razones de tipo irritativo, en los casos de lo que se llama un derrame cerebral o los famosos accidentes cerebrovasculares, es decir, los vasos que van al cerebro y que llevan sangre al cerebro, esas arterias cerebrales, esas arterias pueden en un momento dado llevar tanta presión que se rompa y esa sangre sale del vaso sanguíneo y una vez que ella sale y se mete por los tejidos, bien sea intracraneanos o fuera del cráneo a nivel de las meninges, eso produce una gran irritación con edema y eso aumenta la presión intracraneana y ante la incapacidad del cerebro de ocupar el nuevo espacio, pues se produce una lesión cerebral por falta de espacio y eso puede, en un momento dado, puede crear daño irreversible al sistema. De tal manera que si usted tiene un dolor de cabeza atípico, muy intenso, abrupto, con otros síntomas neurológicos que afecten el sensorio, es decir, su capacidad sensorial, su capacidad de procesar información, usted no entiende lo que está pasando, tiene trastornos visuales, tiene trastornos auditivos o no puede moverse y coordinar los movimientos, usted está en una emergencia neurológica. Usted tiene que ir de inmediato a un centro donde puedan establecer la naturaleza del problema porque su vida puede depender de ello. No crea que porque es un simple dolor de cabeza eso se pasa, ¿no? Muchas veces en estos casos de accidentes cerebrovasculares o de hipertensión endocraniana es crítico cada minuto que pasa. Cada minuto que el cerebro deja de recibir oxígeno, cada minuto que el cerebro se es sometido a a mayor aumento de presión, el cerebro se daña irreversiblemente. Así es que mi consejo es que usted tenga estos elementos de juicio para que en un momento dado, cuando tenga una cefalea intensa, con otras cosas adicionales que no son el dolor de cabeza habitual, y que usted nota que cada vez minuto que pasa se agrava y se añaden otros síntomas, usted pida una llamada de emergencia y haga que lo transporten de inmediato. Evite manejar, evite tratar de buscar usted mismo la solución. Delegue eso en los servicios de emergencia que ellos saben exactamente qué hacer. Usted simplemente describa el síntoma, lo que tiene y pida ayuda de inmediato y guarde reposo hasta que llegue el personal adecuado. Ese es mi comentario hoy en relación a esos dolores de cabeza que son atípicos, muy intensos
y que vienen acompañados de otros síntomas neurológicos. Muchas gracias y hasta un próximo programa.